Hola ratones de biblioteca. Somos los lectores de Wild Hall y hoy os traemos el book tag de las tartas. Bueno, para sorpresa de nadie, Lucía no, porque es una mujer de bien, pero Nuria y yo seguimos leyendo más bien poco. Así que como seguimos leyendo más bien poco y no podemos hacer un resumen de lecturas en el que Lucía exponga 10.000 libros y nosotros menos 5, pues seguimos haciendo book tags o vídeos temáticos. Como ya os hemos dicho, hoy os traemos el book tag de las tartas. Porque, a ver, a mí me gusta mucho cocinar y la repostería es como... me gusta muchísimo hacer tartas, bollos, todo lo que es cocinar dulce me gusta muchísimo. Y a nosotras nos encanta que nos lo traiga para comerlo. Y en verano una no puede hacer tartas, porque hace calor y tener el horno es una pereza horrorosa. Entonces, sí. Según llega el fresquito, lo que en Madrid se puede considerar fresquito en otoño y empiezan a caerse las hojas, a mí me entra una especie de ímpetu creativo de horneador, de hornear, que es que no puedo contenerme. Entonces, otoño igual repostería infinita. Sí. Para, no sé si gracia o desgracia de mis amigos. Parece para que gracia, para bien siempre. Sí. Entonces, era necesario. O sea, otoño igual tartas. Sí. Esperamos que estéis de acuerdo porque las tartas son la felicidad. Obviamente. Y este book tag lo habíamos hecho ya en Instagram, es un book tag original nuestro, pero lo hemos adaptado para YouTube. Hemos cambiado alguna premisa o hemos recortado alguna cosa para que cuadre bien para el vídeo y esperamos que os guste. Y nada, si os animáis a hacerlo, que nos encantaría, por favor, nos etiquetáis o nos nombráis o lo que sea, porque nos encantaría ver vuestras respuestas. Así que eso es. Así que sin más dilación, empezamos. La primera premisa es Tarta Pavlova, un libro ligero y que te hizo sentir bien. Bueno, yo aquí me voy a decantar por Mónica Dickens y el libro de Mariana, que es un libro que leímos las tres conjuntamente, que nos encantó. Y aparte que es un libro que es de ágil lectura, porque es un libro fácil de leer y tal, es un libro de estos que te, con perdón de la cursilada, te deja el corazón calentito. Y además un libro pues que ahonda mucho en la infancia, tiene ese aire como nostálgico que te hace a ti retrotraerte a tu propia infancia, a tus propias vivencias. Y es un libro muy agradable de leer, tiene sus partes oscuras obviamente porque al final no deja de ser una novela de crecimiento, ¿no? Y además parte de un punto así como un poco inquietante, podemos decir. Pero es un libro que lo disfrutamos mucho y yo particularmente tengo muy buen recuerdo de él y lo recomiendo tanto si estáis en un momento así que pues muy agobiados por la vida en general o con una crisis lectora, este es un muy buen libro. Porque yo creo que desengrasa mucho. ¿Vosotras qué proponéis? A ver, bueno, es que la tarta Pavlova aparte es una tarta que me encanta y me encanta hacerla, por cierto. Y le sale de maravilla. Uf, qué rica la hace. Sí. Tiene esta cosa, ¿no? Con el merengue y luego la nata, y me gusta ponerle lemon curd, que es como elegante, ¿sabes? Sí. Entonces, elegí un libro que es, para mí, ligero, que te hace sentir bien y que además es el sumum de la elegancia. Porque Edith Wharton, estaremos todos de acuerdo en que es una mujer que escribía de forma elegantísima. Es verdad. Entonces, diréis, Edith Wharton no es ligera. Sí. Los reflejos de la luna, que es la última novela suya que he leído, es un libro que, para lo que es la autora, es muy ligero, sobre todo porque, aunque hay una crítica a la sociedad, como yo creo que es inevitable en su obra, no acaba mal. Lo cual creo que es una novedad en todo lo que yo he leído, no acaba mal y de hecho podría casi, si tuviera que describirlo, comparándolo con, digamos, como con los géneros actuales, es casi una comedia romántica. Hay una historia, una pareja que se conoce, pero hay algo que impide su relación, hay unas idas, unas venidas, unos malentendidos y al final todo acaba bien. Entonces, es una novela bastante ligera, dentro de, ya digo, el puntillo de crítica social, que te hace sentir muy bien, porque claro, tiene un final que es reconfortante, que es esperanzador, yo creo, y eso, pues de una elegancia y de una delicadeza, y es maravilloso. Muy fans, me encanta. Siguiendo la estela de lo que decía Lucía, de que la tarta Pavlova le evoca la elegancia, a mí me ha recordado a una novela muy breve que leí hace un par de años, que se llama El baile de Irene Nemirovsky. Más que nada por la atmósfera. Es una novela muy ligera, breve y con un punto irónico tremendo, que nos habla de una familia que ha ascendido socialmente de repente
que han pasado de ser de clase media-baja a una clase, podríamos decir, media-alta, pero que se nota por sus maneras, por su forma de comportarse, que realmente no pertenecen a la clase alta. Aún así, ellos quieren hacer todo lo posible por ser aceptados, sobre todo la madre, ¿no? la señora de la casa, quiere hacer todo lo posible por ser aceptada por esta nueva sociedad a la que ahora pertenece, y por eso decide organizar un baile. Y entonces vamos a ver un conflicto entre la hija adolescente de la pareja y los padres con respecto a este baile. Tengo muchas ganas de leer Irene Nemirovsky. Además tiene... O sea, este está publicado en Pequeños Placeres, Sí. y tienen más suyos, tienen 2 o 3. ¿De Pequeños Placeres también? Sí, y no sé Pues por qué cuál empezar, criterio. pero me apetece. Además, por cierto, Pavlova era una bailarina. Por eso es que está todo relacionado. asociado, todo Sí, hilado. La siguiente premisa es Tarta Sacher, un libro con un interior profundo y complejo. ¿Cuál habéis decidido escoger vosotras? Pues yo me he decidido por Un amor de Sara Mesa, que es un libro que es muy cortito y que es verdad que por el título y tal puedes pensar pues que te va a presentar, no sé, una historia de amor o algo así un poco más ligero, más rollo comedia romántica si nos vamos a tipo cine, ¿no? Pero en realidad es un libro que tiene una profundidad y que habla un poco de ciertos temas, aborda ciertos temas del amor del amor de una forma diferente a como podemos entenderlo, ¿no? De cómo a veces podemos ser contradictorios con nosotros mismos, o sea, trata temas incómodos y te pone en una situación como lector y como persona también, ¿no? Porque al final pues empatizas, ¿no? Que te hace plantearte muchas cuestiones y te hace plantearte muchas cosas, y es curioso cómo en un libro tan pequeñito, tan finito, puedes tú reflexionar tantísimo, o al menos fue mi caso, ¿no? Que yo cuando lo leí fue un libro que me dejó muchísimo pozo. Era un libro que en un principio no me atraía, ¿no? Porque hubo como mucho boom con él, todo el mundo lo leía, todo el mundo hablaba de él, y llegó a mis manos porque me lo regalaron y, joder, cómo me alegro de haberlo leído, de verdad, porque es que la protagonista se ve en una situación tan concreta en la que podríamos estar todos, porque es algo que no es raro, por así decir, pero... No sé, creo que es un libro que me hizo reflexionar mucho y plantearme cómo muchas veces lo contradictorios que podemos ser, ¿sabes? Cómo nos sorprendemos a nosotros mismos. Eso es como una de las cosas que más me llamaron la atención del libro, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero cómo a veces nosotros creemos que actuaríamos, pensaríamos o haríamos algo de una manera determinada, y llegado el momento no solo no lo hacemos como creíamos, sino que actuamos de forma completamente diferente a como creíamos que haríamos, ¿no? Y no sé, me gustó mucho. Así que sin duda ese. Me gustan mucho, los libros cortos que de repente te hacen pensar muchísimo, porque de un libro largo como que te lo esperas, ¿no? De, este libro de 800 páginas pues me llevará a reflexiones. Pero cuando un libro de 150, 200 páginas de repente te enfrenta a un montón de cosas y te hace pensar muchísimo, me gusta, porque es como que siempre es más complicado, ¿no? Llegar a reflexiones profundas o complejas y enfrentarte a generarte conflictos, ¿no? Internos en pocas páginas. Entonces me gusta eso. ¿Crees que nos gustaría? Es que no... Yo creo que sí. A Nuria definitivamente sí. Sí, es que he oído hablar tan bien y tan mal de ese libro. Yo creo que sí te gustaría. No sé, es que yo ya no me atrevo a recomendar libros a veces porque, bueno... En general aciertas. Sí, yo creo que en general sí. También os digo, como es un libro fino... A ver, sí, que yo además soy de la opinión de que cuando se ha hablado tanto de un libro y te genera una cierta curiosidad, aunque sea por formarte una opinión... O sea, a mí me gusta opinar con conocimiento de causa, no decir, bueno, esto es una mierda, pues si no lo he leído, yo qué sé. Entonces me gusta poder opinar con conocimiento de causa, entonces por curiosidad. Yo creo que os gustaría. También es cierto que yo con este libro iba, con esto que voy con las expectativas bajitas, ¿no? Porque yo pensaba, verás, pues un poco como en el cielo de la selva que va yo, verás. Lo que pasa es que el verás fue, verás. Pero en este caso no, en este caso fue ni un vídeo sin recordar que te obligamos a leer el cielo de la selva. Y hace tiempo que no hablamos del fantasma de la ópera. Bueno, lo dejo caer. Otro trauma. Pero bueno, pues eso. Así que yo os diría que lo leyeseis. Yo creo que sí. Yo he cogido Paraíso de Toni Morrison porque yo es un libro al que llegué sin tener muy claro qué me iba a dar Toni Morrison, ¿no? Sí que contaba con que iba a reflexionar obviamente pues, sobre racismo, porque se la conoce por eso, pero no me imaginaba hasta qué punto, y me sorprendió con una estructura narrativa muy muy compleja que requiere atención por parte del lector. Es el típico libro con múltiples puntos de vista
que además se presentan no de forma cronológica y entonces tienes que ir reconstruyendo la historia desde múltiples, a partir de múltiples fragmentos. A mí eso me gusta, o sea, que así que yo creo que a nivel de estructura narrativa lo que más me gusta es eso, es que se me presenta una historia descompuesta y tener luego que rejuntarla, ¿no? Y además me parece que reflexiona sobre el racismo, entre otras cosas, pero de una forma muy compleja, muy profunda y entendiendo el racismo como lo que es, ¿no? Que al final es un yo frente al diferente. Y cómo eso puede suceder en cualquier lugar, ¿no? O sea, no hay que reducirlo a blancos, negros, hombres, mujeres, como siempre, o sea, si tú quieres generar un diferente, vas a generarlo. En el momento en que generas un yo y un diferente, estás generando un miedo y estás generando un rechazo, ¿no? Es todo el concepto de la otredad que me gusta muchísimo. Y entonces como que me llevó a reflexionar un montonazo, mucho más de lo que yo esperaba. Entonces me sorprendió su estructura y me sorprendió el contenido y me gustó muchísimo. No sé por qué no he seguido con la autora. Entonces sí, este libro creo que su interior... No, iba a hacerlo este verano y luego pues es que no, o sea, leí mucho pero no leí tanto. Y entonces creo que sí que tiene un interior complejo. Sí, es muy complejo el libro. Yo voy a hablar de un libro del que hace mucho tiempo que no hablamos, que es Soledad, de Víctor Català. Es una novela que teníamos las tres muchas ganas de leer cuando la leímos en su momento. Sabíamos que tenía una protagonista femenina, que se ambientaba en la naturaleza, cosas que nos gustan en general, pero es un libro que tiene un trasfondo existencial muy profundo. Que de hecho la protagonista va siguiendo un recorrido que podría ser una especie de viaje de la heroína, no, o sea, no es, porque no es el viaje del héroe exactamente, pero sí que sigue unas pautas y que creo que nos dejó muchísimo pozo, ¿no? Es uno de estos libros que te deja muchísimo pozo, que empieza con Mila, que es una mujer humilde que se ha casado con un hombre al que apenas conoce y que se trasladan a vivir a una ermita en medio de la montaña, ¿no? Estamos ahí en el Pirineo catalán. Y bueno, pues ahí empieza su historia de cómo de repente vive en un lugar en el que está totalmente aislada del mundo y bueno, lo que le va ocurriendo ahí. Pero yo todavía a veces reflexiono, ¿no?, sobre ciertos temas que plantea y me gustaría, son de esos libros que digo, me gustaría releerlo. Sí, además sé que yo creo que en una segunda lectura, como ya sabes a dónde va a llevar la historia, reparas en otros detalles, ¿no? Y es que las historias de autoafirmación de mujeres... que nos encanta. No, además es una historia de empoderamiento, no sé si empoderamiento, pero de crecimiento. Yo muy creo, grande. ¿no? Pero es que paralelo a eso está la parte existencial, ¿no? O sea, la parte filosófica, que ya me gustaría pues también poder fijarme en eso, no quedarme solo con la historia de ella. La tercera premisa son los baklavas, un dulce lleno de sabores exóticos y tradiciones. Y yo aquí voy a ser un poco obvia y hay un libro donde de hecho se habla mucho de comida, que es Man, de la autora vietnamita Kim Thuy. En general esta autora reflexiona mucho en sus obras sobre cómo las personas que han tenido que emigrar tienen un poco fraccionada su identidad en dos partes, su país de origen y su país de destino, y cómo son los dos lugares y al mismo tiempo ninguno de ellos. Y la comida es inevitablemente algo que atraviesa todo eso, ¿no? Cada lugar del mundo tiene unas comidas tradicionales y comemos todo el rato, entonces... Aunque tú creas que lo que tú comes o cómo comes no es tan tradicional de tu país, hay sabores, hay olores, hay ingredientes que son tremendamente propios y cuando te vas a otro sitio quizás es cuando más te das cuenta. Entonces, en este libro, que va de una chica que es cocinera, hay se habla un montón sobre cultura, sobre comida vietnamita comparada con la gastronomía canadiense y se habla mucho sobre el valor antropológico de la alimentación, de la comida, de lo que supone compartir una comida, lo que supone cocinar para otros y cómo también eso es parte de nuestra cultura. Entonces, bueno, a mí este libro nos gustó mucho a las tres. La autora en general me parece súper recomendable. Creo que esta forma que tiene de hablar de la cultura abordada desde la gastronomía, también habla mucho del lenguaje. Me parece que es súper interesante y que es muy valioso en un momento como hoy, donde hay tanta gente que se mueve, que se desplaza, migraciones, y es complicado abandonar una cultura, llegar a otra y como, no sé, esta especie de... Al mismo tiempo tenemos la globalización por todas partes, tenemos acceso a culturas de todo el mundo, pero también es importante, aunque queramos conocer otras, mantener o conocer lo propio porque
mantener toda la cultura universal, yo creo que es una cosa muy importante. Y la gastronomía es parte de esto. Entonces creo que este libro es perfecto y da mucha hambre. Sí, verdad. Sí. Yo voy a decir un libro que realmente no da hambre, todo lo contrario. Y tampoco, claro, podemos decir que es exótico porque la cultura donde se desarrolla nos resulta ajena, pero no es tanto de los sentidos como también como más del sentir. Es La piedra de la paciencia de la escritora afgana Atiq Rahimi. Aquí nos hablan de que en persa esa piedra de la paciencia hace referencia a una piedra a la que se rinde culto, que podríamos identificar con la piedra de la Kaaba, que está ahora mismo, bueno, que está en la Meca, donde ya sabéis que las personas que se consideran musulmanes suponen que tienen que peregrinar ahí una vez en la vida y dar 7 vueltas. Pero en este libro, la piedra de la paciencia es un hombre que se encuentra en estado vegetativo, que se encuentra en coma, y es su mujer quien está cuidando de él. Para ella, esa piedra de la paciencia es este marido que de repente ha dejado de ser un marido, pero del que tiene que cuidar. Y entonces ella, delante de ese cuerpo de su marido, que no es un cadáver, pero tampoco es el marido que ella ha tenido siempre, pues reflexiona sobre su vida, reflexiona sobre lo que es vivir en un país en el que no tienes libertad ninguna, en el que tu destino como mujer está totalmente determinado. Y bueno, pues a mí, no sé por qué lo estoy asociando con 5 horas con Mario. Bueno, es bastante... Sí, como que tiene mucho que ver, ¿no? Porque al final es eso, es cuando la mujer se queda sola delante del cuerpo del marido, todo lo que empieza a salir de ella. Y empiezan a salir de ella cosas que estaría prohibido decir en voz alta en una sociedad como esa. Creo que es un libro que te gustaría. Estaba viendo que no lo he leído y me parece Lo tengo por aquí. A mí me parece muy potente. Sí, sí. Además, 5 horas con Mario es un libro que me parece... Qué bueno, ¿eh? Y no lo mencionamos. Es un libro muy Yo la bueno. verdad que muy poco de ese libro y es una maravilla. ¿Tú, Sara? Yo he elegido Pan de azúcar de Bali Kaur Haswal, que es una autora singapurense. Y este libro tenemos como Es muy curioso porque la cultura de Singapur es una sociedad como muy moderna, ¿no? Es la imagen que tenemos todos de los edificios enormes, súper capitalista todo, como muy moderno todo, pero a la vez, como es un país que se ha construido sobre varias culturas, es muy multicultural y a la vez choca mucho la modernidad y la tradición, ¿no? Y entonces en los libros de esta autora siempre vemos reflejado eso, en el legado del que ya os he hablado alguna vez y de este, pues vemos esa idea como muy presente. Pero es que además en este libro en concreto la presencia de la gastronomía también tiene mucha importancia porque, sin ahondar demasiado en el argumento, que tampoco me quiero enrollar con eso, pero digamos que uno de los pilares fundamentales de este libro es la relación entre una madre y una hija. Cómo se enfrentan, pues eso, a la tradición, a todos los problemas que tienen al pertenecer a un colectivo minoritario dentro de lo que es Singapur y las preocupaciones de la madre. O sea, digamos que la hija sabe cómo se encuentra emocionalmente su madre a través de la comida que esta cocina. Entonces, pues si está más picante, si está más sosa, si está más dulce, es un poco reflejo de cómo se siente su madre y el conflicto que está atravesando, ¿no? Entonces es un libro que, aparte de que a mí todo lo que sea relación madre-hija me encanta, refleja muy bien cómo es la sociedad y cómo es pertenecer a un colectivo minoritario, ¿no? En una sociedad como es la singapurense. Así que creo que definitivamente este es el que encaja en esta premisa y además creo que os gustaría muchísimo. Sí. Siempre que hablas de este libro me apetece un montón leerlo. Es maravilloso. A mí también. Lo que pasa es que de verdad necesitamos ya un año sabático, de lectura, porque sí. Es que esto no puede ser pagado, por supuesto, es un año sabático claro, pagado. sí, o sea, una excedencia pagada. Eso existe. No lo vamos a inventar. Pues tenemos que escribir a quien haga os falta. podéis acoger también vosotros a esta excedencia pagada de lectura. Sí. La premisa número 4 es Tarta de Santiago, un libro tradicional o con raíces profundas en un lugar. Y yo aquí voy a decir 3, 5 y 6 de Xin Ran, que es una autora china. Es un libro que a mí me gustó, bueno, lo leí hace, no sé, 10 años creo, justo hace este año. Y me encantó. Es un libro que lo meto aquí porque habla de una problemática en China que es el hecho de nacer mujer, ¿no? Entonces, bueno,
Son 3 hermanas, 3, 5 y 6, que viven en una aldea en la zona rural de China, en una China no tan antigua, o sea, estamos hablando ya de más cercanos a nosotros en el tiempo de lo que cabría esperar leyendo el libro. Y es una familia, es un matrimonio que solo ha tenido niñas. Como nacer mujer en China es como una deshonra para el hombre, considera que ni siquiera les va a poner nombre, y entonces el nombre que tienen, 3, 5 y 6, es del orden en el que han nacido, ¿no? Entonces, claro, todo lo que es la aldea o, bueno, los vecinos le miran un poco por encima del hombro, ¿no? Este hombre que no es capaz de engendrar varón, que ha tenido tantísimas mujeres. Entonces ellas, bueno, pues como tampoco es una familia pobre, no pueden casarlas ni nada, pues deciden irse a la ciudad, a la gran ciudad. Hablamos de 3 mujeres sin estudios, que ni siquiera tienen un nombre, porque les han puesto el nombre del orden en el que han nacido, que vienen de un mundo totalmente machista y cerrado, porque la China rural es muy cerrada, y de repente se van a la gran ciudad. Cómo viven ellas esa búsqueda de identidad y cómo esa contraposición entre lo rural y la ciudad en un país como China. Entonces creo que es un libro que encaja muy bien en esta premisa, porque te acerca a una realidad que a mí cuando lo leí en su momento me resultó súper chocante, decir, Dios mío, es que estamos hablando de antes de ayer y parece que estás leyendo una novela que se ambienta, no sé, en el siglo XVIII. Entonces, muy muy recomendable. Aparte de que hablas siempre de la realidad de las mujeres, y nosotras siempre igual, pero la realidad de las mujeres en un país como China y en una situación tan concreta siempre enriquece mucho y te hace valorar lo que tienes y luchar por lo que falta, por conseguir, que es mucho todavía. Creo que es un libro que os gustaría a las dos. Me fascina que estuvieras leyendo ya hace 10 años este tipo de autoras, mientras Lidia y yo estábamos en unas personas completamente básicas. Canon occidental, decía yo. Totalmente. Tuvo que venir Ella para abrirnos en nos un mundo. sacaba, Sí. no sé, Pues además le tengo, así que os lo puedo dejar, porque es maravilloso. ¿Tú, Nuri? ¿Y vosotras qué? Yo voy a hablar de una novela que me había leído en la adolescencia y me había gustado mucho y releí hace unos años, que es La sonrisa etrusca, de José Luis San Pedro, porque nos habla del amor a la tierra y las raíces que te atan a tu tierra y que hacen que no puedas incluso adaptarte a un lugar nuevo, sobre todo cuando estamos hablando de personas mayores, ¿no? Entonces, el protagonista de la novela es un señor ya mayor que vive en un pueblo en el sur de Italia, que ha sido partisano, que ha pasado toda su vida en ese pequeño pueblo, todo el tiempo que estuvo luchando en la guerra, y que por circunstancias, por una enfermedad que contrae, tiene que irse a vivir al norte con la familia de su hijo, que viven en Milán. Entonces, claro, tenemos al abuelo Terrone, como llaman a los que viven en el sur, que de repente llega a una ciudad en la que la tradición no existe, totalmente aséptica, y él pues le cuesta mucho adaptarse, y de hecho no se quiere adaptar. Él sigue queriendo mantener sus tradiciones, comer sus comidas, pues hacer lo que hacía él en su pueblo, porque considera que el norte le falta vida, ¿no? Que le faltan todas esas tradiciones, le falta toda esa cultura, y que pues que simplemente es una ciudad gris sin personalidad ninguna. Entonces por eso me lo asocio con esta temática. Por cierto, un libro que habéis leído vosotras, las dos. Me llama muchísimo la atención, tengo muchas ganas de leerlo. Además que sobre todo nos habla de una relación muy bonita entre un abuelo y su nieto pequeñito. Entonces, me encanta, es muy tierno, sí. Es muy tierno. Y además que él es un personaje muy rebelde, es el típico abuelo travieso que se escapa y hace cosas que no tiene que hacer. Pero se le puede entender, es como, claro, él lo que quiere es vivir en un lugar que tenga sentido, porque él está acostumbrado a vivir en un lugar en el que todo lo que se hace tiene un sentido que va más allá de ganar dinero o, bueno, pues eso, de llevar una vida anodina sin más. Qué guay, tengo ganitas. Pues yo he cogido Estambul de Orhan Pamuk, que es un libro que es como una biografía conjunta de la ciudad de Estambul y por otro lado la autobiografía de Orhan Pamuk. Él va contando alternativamente su propia vida y también sobre todo cómo empezó a escribir y por qué llegó a escribir, y lo va simultaneando con la propia historia de la ciudad. Entonces digamos que su vida está enraizada en la historia de la ciudad, y no solo su vida, sino la vida de todas las personas de Estambul, digamos que están intrínsecamente ligadas a la propia historia de Estambul y a todo lo que ha pasado en Estambul, ¿no? Una ciudad que está
entre Europa y Asia, entre Oriente y Occidente, como un crisol de civilizaciones con contrastes muy fuertes entre dos mundos completamente distintos, y cómo eso necesariamente ha afectado a la forma de ser de todas las personas que viven allí. Y me gustó mucho porque habla mucho de la ciudad de Estambul, de ese contraste entre lo más nuevo y lo más viejo, múltiples tradiciones, lo más moderno y lo más antiguo. Entonces creo que encaja perfectamente en esta premisa. Y luego es un libro que, o sea, yo es lo único que he leído del autor, y puede ser raro empezar por su autobiografía. Para mí me lo recomendó mi madre, y que mi madre me fió mucho. Y creo que es un libro, si te interesa un poco esta especie de personalidad compleja que tiene, no tanto Turquía, que también como Estambul, que es que al final es una ciudad que está ligada a un montón de culturas que han nacido o han muerto allí. Y entonces, si te interesa un poco todo este crisol, esta mezcla, yo creo que es muy interesante. Y luego, aparte, está escrito de una forma que es muy, muy bonita. O sea, la forma de escribir de este señor a mí me pareció muy bonita. Y también habla mucho de dónde se genera este impulso escritor que él tiene, ¿no? Que no es... Pues que no os quiero hacer spoilers, algún día lo leéis. Digamos, de dónde, cómo se origina esto, ¿no? ¿Dónde enraiza estas ganas de escribir, estas ganas de contar cosas? Entonces, bueno, yo creo que encaja bastante bien. Es muy bonito, yo creo que os gustaría a las dos, ¿eh? Pero tiene fama de denso, ¿eh? Sí, a ver, tiene trozos bastante largos que hablan de la ciudad, de su urbanismo, de su historia, su complejidad, de personajes. O sea, es un libro que es denso porque tiene partes en las que no pasa nada, es que no hay una historia, es como si te va contando la historia de él, pero de repente alterna trozos donde te está contando una anécdota de cuando era pequeño en casa de su abuela, y entonces te empieza a hablar del barrio donde está esa casa y de cómo ha evolucionado ese barrio, que era, pues es que no me acuerdo, pero imagínate, pues un barrio de la clase alta, y entonces te empieza a hablar de cómo ha evolucionado el urbanismo de esa parte de la ciudad. Entonces, no hay una historia que seguir y es un libro bastante tocho. Entonces, claro, tiene muchas partes donde realmente no está pasando nada. Y eso puede hacerse densito, pero a mí me parece que merece mucho la pena. Igual no es una lectura a la que tengas que llegar esperando leerlo con avidez, igual es algo más para leer un poco más pausadamente. Creo que es muy interesante. La siguiente premisa es Tarta de zanahoria, un libro que te sorprendió porque pensabas que no te iba a gustar. Reconozco que a mí me ha costado esta premisa porque no suelo empezar un libro que sepa que no me va a gustar o que piense que no me va a gustar. Me parece raro hacer eso. Bueno, tengo los que me regalasteis en El enemigo invisible, que no me los he leído porque soy así petarda, porque yo sí sé que no me va a gustar, no suelo empezarlo. Pero es verdad que nos leímos el año pasado juntas una novela que a mí no me llamaba la atención de primeras, que es Planilandia, de Edwin Abbott, porque va de matemáticas. Es decir, o sea, va mucho de matemáticas. Es una fantasía que de hecho es uno de los pioneros de la ciencia ficción, en la que nos lleva a un universo en el que todos son planos bidimensionales, entonces son figuras geométricas bidimensionales. Y a mí, pues la geometría y las matemáticas en general son algo que me cuesta mucho en la vida y que siempre me ha costado y que nunca me ha parecido atractivo. Sin embargo, me gusta tanto la construcción que hacía de ese mundo, y luego también las cuestiones que se planteaba el protagonista, que al final es un libro que me acabó gustando. No me encantó, pero no me disgustó, con lo cual hemos avanzado con mi aversión a las matemáticas. ¿Vosotras, chicas? ¿Voy yo? Sí. Yo he cogido Bomarzo de Manuel Mujica Lainez porque no solamente es novela histórica, que a mí ya me da pereza, es que también tiene el Renacimiento. Esto queda muy feo decirlo cuando eres historiadora del arte, porque decir que no te gusta el Renacimiento es como, ¿pero qué te pasa? A ver, no es que no me guste el Renacimiento, pero es un movimiento, dentro de los momentos de la historia, a mí es un poco el que más pereza me da, ¿no? O sea, es como el Renacimiento tan... ellos ahí, tan ordenados, en sus órdenes clásicos. Entonces, aunque o sea, entendedme, no me malinterpretéis. Por supuesto, Leonardo da Vinci es una cosa preciosísima de ver, pero como que me parece menos interesante que otros momentos históricos. Entonces, un libro bastante tocho de novela histórica ambientada en el Renacimiento lo tenía todo para parecerme horroroso. Y me gustó tanto, tanto.
O sea, fue maravilloso. Luego, para compensar, me horrorizó El escarabajo, pero bueno, es otra película de la que no vamos a hablar ahora. Es curioso tu visión del Renacimiento. Cuando yo me leí este libro dije, este libro es el Renacimiento. Sí, y si te das cuenta, no tiene nada de ordenado. Claro, de, pero sí. a mí, Pero o sea, sí. como que a nivel de Sí. historia del arte es una cosa que me da un poco de pereza siempre. Y que luego dices, a ver, no, porque luego sí que, o sea, no es que no me guste, pero es una parte que me da un poco de pereza siempre. O sea, sí está bien, pero ya sabemos todos que está bien, ¿no? Leonardo da Vinci. No me matéis por esto. Entonces, yo pensaba de verdad que iba a aburrirme como una mona leyendo este libro y me gustó muchísimo. Gran libro. ¿Tú, Sara? Yo me voy a quedar con Hielo de Anna Kavan, que además es muy curioso porque esto lo leímos en lectura conjunta en nuestro mes de ciencia ficción, porque es como que puede entrar en ciencia ficción, aunque luego no tanto. Y es muy curioso porque yo pensaba que a vosotras os iba a encantar, que os gustó. Pero no tanto como a ti. Pero es que a mí me rompió todos los esquemas habidos y por haber. Es un libro que estamos como en una especie de apocalipsis climático. Entonces, como una especie de era glacial, todo se está congelando. Y entonces en ese contexto hay un hombre que se dedica a buscar desesperadamente una mujer a la que ama. Y esta mujer, que es una mujer bastante misteriosa, lo que hace es escabullirse y huir de él constantemente, ¿no? Entonces es una búsqueda, huida, todo en uno, con todo el agobio de la era glacial extendiéndose, y es un libro tan metafórico, tan simbólico, no sé, me encantó. De hecho, tengo unas ganas de releerlo. Me gustó muchísimo este libro y ya os digo que como no es que te digan que es ciencia ficción, porque realmente tampoco lo venden así. No, pero un poco sí. Pero como es eso, como una especie de momento apocalíptico, pues puede entrar ahí, y yo ya sabéis que ciencia ficción, fantasía me cuesta, entonces tenía las expectativas bajitas. Y no es que me gustara, es que me encantó. De hecho, tengo unas ganas de leer más cositas de esta autora. A mí creo que me decepcionó precisamente por lo que tú dices, ¿no? Por el motivo por el que a ti te gustó, a mí me decepcionó. Entonces Claro. sí que tengo... Algún día me gustaría releerlo porque creo que sabiendo lo que me voy a encontrar es posible que lo disfrute mucho más. Yo lo quiero releer porque creo que a mí no me gustó tanto porque me pilló en un momento en el que no me centraba en la lectura, no conecté bien con el libro, pero ya sabiendo lo que hay, ¿sabes? Que a mí también me pasó un poco que yo esperaba otra cosa, ya sabiendo lo que hay me parece también muy interesante y me gustaría volver a leerlo. Pues nada, un día hacemos una lectura, tenemos las Parece lecturas Como nos sobra el 3. tiempo. Claro, efectivamente. La sexta premisa es La tarta de limón, un libro con un final sorprendente. Bueno, aquí voy a empezar yo directamente y voy a decir Hex de Thomas Olde Hoiveld, no sé cómo se pronuncia porque es holandés. Este libro, yo no sé vosotras, pero yo llegué a él también un poco como, bueno, pues una novela de terror que suponía que iba a estar bien, me fue gustando según iba avanzando, pero es que el final me parece buenísimo y de una potencia que no te esperas, Sí. tanto en lo que ocurre como en la forma en que está narrada y en que se llega a los hechos. Al final es potentísimo. No se puede decir más porque es que sería un absoluto destripe. Solo decir que si os gusta el terror tenéis que leerlo y que encima, para completar el final sorprendente, resulta que este libro está escrito originalmente en holandés y luego el propio autor lo tradujo al inglés y le dio un final distinto. Entonces, lo que hemos leído la versión inglesa, que tiene un final, pero la holandesa acaba de otra forma distinta, que no sabemos cuál es, porque no conocemos a nadie que lo haya leído. Y, a ver, tampoco igual si buscamos en internet, en alguna parte lo explican, pero la verdad que no lo hemos hecho, No nos ha dado deberíamos. Y entonces, claro, es curioso porque dices, o sea, ¿cómo acabas? O sea, tampoco sabemos si es radicalmente distinto. Yo creo que es O si son bastante diferente matices. por lo que dijo él. Y, Pero A mí y me- claro, como me que da mucha cambia curiosidad. totalmente, o sea, para que sea radicalmente distinto a lo que pasa, tiene que cambiar mucho el libro y me parece una decisión muy guay. Entonces, y nada, además, o sea, qué clase de final, ¿sabes? Porque Claro. es que este final es apoteósico. es apoteósico. Entonces, claro, a la altura no sé si estará, pero si está a la altura, ¿cómo es ese final? ¿Cómo es ese final? Claro, es como mantiene ese nivel de potencia, pero siendo muy distinto. Es Me gustaría muy saber curioso. si ha mejorado el final original Claro. o lo contrario, o si Hombre, digo intentando yo cambiarlo no, pero que es si lo ha buenísimo. cambiado Entonces, y todas las traducciones que se han hecho han seguido ese segundo final, será Es que es porque mejor. él por lo menos lo considera mejor. sí, Supongo. no sé, pero O no, que- este es que el libro, enigma de las lecturas de Whitefield Hall, todavía queremos resolverlo, no sabemos si algún día daremos con ello, pero Si alguien habla holandés. por favor, que se lea este ayudadnos. libro. ¿Vosotras, chicas?
Voy a decir Retrato de casada de Maggie O'Farrell, que es una novela que, bueno, esto lo hace mucho Maggie O'Farrell, que coge un personaje histórico del que se sabe poco y se inventa su vida. Entonces, en este caso, novelando la vida de Lucrecia de Medici, de la cual se sabe poco, y además, digamos que su fallecimiento, como que no está claro cómo se sucedió exactamente, pero murió muy joven y demás, pues ella plantea un final que es sorprendente. Y es que no os quiero contar más porque sería desvelaros, desvelaros el libro y destrozaros el libro, pero digamos que bueno, que plantea un final que no es lo que te esperas. Me encantó. A mí me gusta también mucho. ¿Veis? A veces tengo la necesidad que me gusta. Sí, a veces sí. pasa. Sí. Pues yo voy a decir El monje de Matthew Gregory Lewis, que es la novela gótica que disfrutamos muchísimo. Tenéis una reseña en el canal de nosotras hablando largo y tendido sobre la novela, así que no voy a decir absolutamente nada del argumento. Es que el final es sorprendente, surrealista, no sé, no puedo entrar en detalles, aunque me encantaría porque es que realmente lo merece. De hecho, creo que, no sé si hablamos del final, porque es una reseña con spoilers. Sí, a partir de cierto punto hablamos de spoilers, yo creo que sí que hablamos del final. Es que el final, es que no... O sea, aunque tú te vas adentrando en la goticidad del libro, yo creo que no lo ves venir. No hay nada que pueda imaginar, no hay mente que pueda imaginar eso salvo la de este escritor. Es que está todo tan barroco, tan surrealista, es que no sé cómo explicar ese libro. Es maravilloso. O sea, el monje es una cosa que necesitáis leer, una fantasía gótica increíble. Hay que leer El monje. A mí me encanta este libro y es que es tan divertido y leerlo en lectura conjunta merece mucho la pena porque es muy divertido y es que el final es... me hace gracia porque hay gente que lo ha leído de mi entorno y me afean el final. Y es como... ¿Pero por qué me hace? Pero si es una... A mí me parece una fantasía. Sí. Es que además es un libro que es como... Tú ves como muchísimo salseo. O sea, es un libro que tienes que comentar con gente. Porque es como un folletín. Es totalmente... Pero fantásticamente gótico. Entonces, es que es todo buenísimo. Y el final a mí me parece apoteosis. Es que la guinda del pastel, ¿sabes? Qué bien nos lo pasamos leyendo ese libro. Fue tan divertido. Fue divertidísimo, nos divertimos muchísimo. Hemos cogido 3 libros que hemos leído las 3 completamente. La siguiente premisa, que es la número 7, es Tarta de queso. Un libro denso pero delicioso que disfrutas poco a poco. Yo aquí voy a decir La mirada del ángel de Thomas Wolfe, que es un libro que además según lo iba leyendo yo creo que eso estaba dando la impresión como que no me estaba gustando. Es un libro muy denso, o sea, es un libro para leer de forma pausada, cosa que lamentablemente yo no tengo pausas en la vida, o sea, es muy difícil leerlo así. Entonces, claro, eso me hizo que me costara más entrar y que lo disfrutase quizá menos de lo que lo hubiera disfrutado si yo tuviera una vida apacible. Pero bueno, independientemente de esto, es un libro que es muy denso porque, bueno, es como una novela de crecimiento, una saga familiar, una novela de formación, todo en uno y a la vez no es nada. Y entonces seguimos a Eugene, que es el protagonista, que es como el alter ego, es como autobiográfico de Thomas Wolfe y a su familia, pero él como, aparte, cuenta la vida de su familia y su vida propia, y lo va alternando como con pensamientos y recurre un poco a este recurso que tanto te gusta a ti, Lucy, que es de los recuerdos, pero esos recuerdos que evocan otros recuerdos y al final queda todo como deslapazado, desordenado. Tiene una forma de escribir Thomas Wolfe absolutamente maravillosa y entonces, bueno, además plantea como mucha reflexión, te introduce personajes que pueden resultar muy odiosos porque al final son muy humanos, ¿no? Entonces hay momentos de la lectura en los que dices, Dios mío, estaba leyendo esto, ahora me salta con esto, este personaje es odioso, entonces sí que puede resultar ligeramente pesado. Pero sí es cierto que una vez que lo terminas y el tiempo te da esa perspectiva, ¿no? Es un libro... Es que es un muy buen libro. A mí es un libro que en su momento cuando lo leía me costó como más, pero merece tanto la pena el viaje, de verdad, que me gustó muchísimo. Así que tengo muchas ganas de que lo leáis. Me gustaría, la verdad. Pero un momento que tengáis pausa y sosiego. Sosiego un poco, verano, la verdad. Tiempo también. En verano. Sí. Necesito muchos meses de agosto. Muchos agostos. Me gusta, muchos agostos. Necesito varios agostos seguidas. Sí. Vosotras, Nuria. Yo voy a decir, pensando en el último libro denso que me he leído, que para mí ha sido La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, que era una relectura. Yo creo que es un libro que no es fácil de leer, que de hecho hay mucha gente que no le gusta porque es muy denso, pero que merece
personalmente para mí merece la pena. Yo creo que las dos lo odiaréis profundamente, pero... Yo lo he leído. ¿Tú lo has leído? Yo a lo mí leí cuando de cuando hablaste de él no me dio nada de ganas de No, yo sé leerlo, que me Lucía dio no una le- a Lucía pereza no le va a gustar infinita. nada. Yo lo leí en la Pero universidad. ¿Tú lo leíste? Sí. Y ¿Y sí, te había gustado o no? No. No, ¿verdad? no me gustó nada. También es cierto que a lo mejor... a ver, no lo voy a volver a leer, que quede claro. Pero, porque no me apetece nada. Pero en su momento... es que me pareció todo como tan tóxico en general. Y Sí, no todo sé. lo que plantea es tóxico, pero a mí lo que me interesa es que saca una serie de temáticas sobre las que se puede reflexionar mucho. Entonces, no es fácil de leer porque te pasa, hace un capítulo, luego hace otro capítulo en el que vuelve atrás y te cuenta lo que ya te he contado pero desde otro punto de vista, de repente te hace una disertación filosófica sobre algo, no sé, pero a mí me resulta un libro que no es fácil de leer, pero que en mi caso, por lo menos, mereció la pena seguir con la lectura. Y de hecho ya digo que lo he releído y en la relectura he sacado más cosas que no había sacado en la primera lectura, que me había quedado con el romance toxiquito. Pero no. No sé, o sea, Tiene yo bastante. sé que pues, le sacaría más jugo si lo leyera ahora, porque honestamente y siendo realistas, es un libro que en ese momento me venía grande, pero entre lo que contaste tú y la sensación que se me quedó a mí, no me resulta nada apetecible, entonces no creo que tampoco. vuelva a leerlo, la verdad. No me- Por lo menos ahora, no sé, la Sara de 10 años, si es que... No sé, está a mí por me el mundo, despertó muchas cosas. pero- Me despertó Sí. muchas cosas. No Hombre, te lo digo que leíste en estuviera un de acuerdo momento con todo, pero sí interesante, me despertó pero- muchas cosas. No sé. Y a Lucía yo creo que no le gustaría. A mí, exacto, por lo que contó Nuria, es que, vamos, absolutamente no. O El sea, horror. no tengo ninguna necesidad de acercarme a ese libro. No, es habiendo que yo creo tantos. que no O te sea, si pega no hubiera la más voz. libros. Sí, pero no. Bien. ¿Y tú, Lucy? Pues yo he cogido Olvidado Rey Vudú de Ana María Matute porque creo que es exactamente lo que dice la premisa. Es un libro al que a mí me costó un poquito entrar porque es una saga familiar, no exactamente, es la historia de una dinastía, digamos, de una dinastía reinante de un país ficticio en un mundo pseudo-medieval. Y a mí me costó un poquito entrar porque cuando empieza hay como muchos datos históricos ficticios, muchos datos sobre personajes, mucha genealogía de repente, y al principio parece que va a ser todo el libro así y es muy gordo y fue como, yo esto no sé si voy a poder acabarlo. Pero una vez que te ha, digamos, ambientado en qué país es ese y quién es la dinastía que te está hablando, ya entra en detalles sobre personajes concretos y ya digamos que se centra en vidas de personajes. Y aunque es un libro denso porque pasan muchísimas cosas, hay muchísimos personajes, tiene un lenguaje muy complejo, un vocabulario muy rico, Ana María Matute, ¿no? Es como que disfruta escribiendo, es como que utiliza un lenguaje muy exuberante todo el rato para contarte hechos que además pueden ser complejos, mucha política, entonces es un poquito denso de leer, pero a mí me parece que merece muchísimo la pena. Yo lo disfruté un montón, pero es verdad que no es un libro para leer deprisa y corriendo, aunque llegue un punto en que te enganche lo que te está contando, no creo que sea un libro que permita leerlo de forma voraz, para nada, pero si consigues entrar, pues es un viaje muy guay. Lo que pasa que yo entiendo que Sara no lo acabase. Yo es que no conseguí Porque entrar, es que- salí directamente. Claro. O sea, no pude. Y además entiendo perfectamente por qué no conseguiste entrar y no te diría, no, intenta otra vez. No, No, creo no, que para no, nada no, es lo que a ti te interesa, ni lo que a ti te gusta, entonces ¿qué necesidad tienes? Pero Encima es muy gordo. es muy gordo, pero a mí me gustó mucho. Es fantasía, pero tampoco creo que sea lo más importante. Tiene muchos elementos fantásticos, pero no es una fantasía épica llena de... O sea, sí, hay guerras, hay magia, pero no es... De alguna forma, no es lo más importante. Y casi como que habla, digamos, de grandes conceptos de la vida a través de esta dinastía. A mí me gustó mucho, pero hay que estar un poco... creo que en el mood, y tiene que gustarte la forma de escribir de la autora, que no es sencilla. Sí, no es un estilo... Ana María Matute no tiene un estilo fácil. Yo no sé, me reconciliaré con ella en algún momento, pero de momento Todavía no lo he conseguido. Lo voy a conseguir, yo ya tengo el libro. Ya lo verás. Ya lo verás. ya tiene el libro, pero yo los dos intentonas, los dos fracasos. Dicen que a la tercera va la vencida. Es no lo posible, sé. y si no ya pues Sí, no, y yo creo que ya tampoco Vale, he faltado no torturar falta más a torturar Sara más. con esta señora. Pero bueno, hay una cosa con la que no hemos probado y ya. Si no, Y yo ya no paramos. rendimos. Sí.
Y nuestra última premisa es Tarta de manzana, un clásico que no pasa de moda. En mi caso me he ido realmente a lo clásico, más no poder, porque he escogido La Odisea de Homero. Creo que La Odisea es un libro que lo leas cuando lo leas como niño o adolescente, lo leas como adulto, lo leas como persona madura o mayor, siempre va a apelar a ti y siempre hay algo que tiene que decirte o que tiene que contarte. Al final es el viaje del héroe por excelencia y además es un libro que es muy bello, pero muy bello de leer. Yo estoy ahora en proceso de relectura y me está gustando tanto porque tiene los toques de novela de aventuras, tiene el hecho de que te sabes lo que va a pasar, que es como los cuentos que te contaban cuando eras pequeño, que sabes lo que va a pasar, pero aún así quieres leerlo y lo bellamente que está narrado. No sé, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho y para mí es un clásico esencial. Es que además creo que tiene esta cosa que le pasa a los clásicos, el sumum de los clásicos, creo que también le pasa a la Divina Comedia, aunque aún no lo hemos leído, que es que cuando lo lees empiezas a darte cuenta de lo absolutamente en todas partes que está, ¿no? Como dice Nuria, es un poco el origen o el gran referente de la antigüedad del camino del héroe, que está en todas partes. Es la historia probablemente más contada en todas las historias de aventuras. Entonces, cuando de repente lees la Odisea, empiezas a entender todas las referencias que hay por todas partes, conscientes y no conscientes, de esos referencias de referencias, y entonces es uno de estos libros que de repente te permite entender, yo creo, la literatura un poquito más en profundidad, ¿no? Como que te da como que te sube un poco, no te sube, pero te permite, sí, te da más comprensión. Hombre, te sube en cuanto a perspectiva, ¿no? Porque te da como una visión mucho más global y te da una perspectiva mayor en cuanto a lo que es la literatura. Y al final es que la literatura, las artes en general, y entenderme por artes todo el compendio de artes, las referencias son continuas, que es un ejercicio que nos gusta mucho a nosotras. Son como capas de profundidad, ¿no? O sea, tú puedes coger un libro cualquiera y quedarte, que está también bien, ¿no? Como en la primera capa, en la historia que te está contando. Pero tú puedes ir profundizando y entonces cuantos más libros has leído, más referencias entiendes, más entiendes de dónde vienen las cosas, porque una obra no surge de forma completamente genuina, espontánea, independiente de la cabeza de alguien, sino que está conformada con toda la historia previa. Entonces, cuantos más libros de estos tan importantes has leído, más capas puedes meter en tu lectura. Y claro, eso es muy guay, porque es que la Odisea te da una capa de repente tremenda, que es que está en todas partes. Y yo creo que como lees después de leer la Odisea por primera vez, mola. Yo, o sea, creo que es un libro que además creo que mucha gente se debe pensar que es una cosa horrorosa de leer, aburrida, Y no digo que sea un libro facilísimo, porque sobre todo si lo lees en verso, a ver, pues tiene su complejidad, pero yo creo que si os gusta la lectura, entender la historia de la literatura, es un imprescindible. ¿Qué sois más, de Iliada o de Odisea? Odisea, yo también. Odisea. Además, yo apoyo la versión de que los autores son distintos. Porque es que no se parecen nada cómo está narrado. Y a mí la Iliada me gusta, ¿eh? Sí, pero si tengo que elegir, yo también me quedo con la Odisea. Sí, yo también. ¿Ves? Pero sin embargo la Eneida de Virgilio no me gustó tanto. Es que es un poco un pastiche, es como el remake americano. No, la Eneida es... Perdón por esto, ¿vale? Es una barbaridad, pero... Es que para mí los romanos siempre son los americanos en la historia. Claro, es el remake americano de la... ¿sabes? Y es el... O sea, no, pues sí, pero Virgilio no. Está bien, ¿no? Pero la Eneida os la podéis saltar. Sí, podéis saltarla si queréis. Pero la Odisea no. Claro. Y la Ilíada también. La Ilíada tampoco, pero la Odisea. Es que la Odisea es la Odisea. Ay. En fin, pues eso, ¿qué leáis la Odisea? ¿Tú, Sara? Yo voy a irme a un clásico que yo creo que le gusta prácticamente a todo el mundo, que es Ana Karenina, como no, de mi Tolstoy, porque es que yo no puedo cerrar un book tag sin que aparezca este hombre, ¿vale? O sea, es que no puedo, ¿sabes que es verdad? Creo que es como, primero trata un tema, o sea, bueno, trata varios, pero bueno, el tema es de una universalidad tremenda, ¿no? Al final es el adulterio y no sé, creo que es un libro como que no pasa de moda, que creo que además a todo el mundo le puede gustar. Creo que es una entrada buenísima para empezar con el autor, Ana Karenina. Para mí
incluso antes que La muerte de Iván Illich o El padre Sergio, o estos libros que son más finitos, es que Ana Karenina es... Hay gente que le puede resultar un pelín más denso toda la parte de Levin, Levin se llamaba, ¿no? El de... Es que tú no lo has leído. Pero a mí esa parte me gusta mucho. A mí me encantó, pero hay gente que se le hace más... Es que claro, me Lo de la agricultura. Sí, sé que la gente juzga la parte de la agricultura. Pero a mí esa parte me gusta A mí me encantó, mucho. pero porque yo soy agricultura. O sea, a mí todo lo que se tenga No, que ver no, con no. la tierra, la agricultura La y tal, me parece maravilloso. Y además que hay una historia también ahí. Bueno, que Sí, lo tienes que leer. que hay No, que sí, ya lo leerlo. sé. Y creo que es un libro que es muy disfrutable y que eso, que tiene esa atemporalidad y ese gustar a todo el mundo. A ver, habrá gente que no le guste, obviamente, pero creo que es un libro que en general gusta. Y es nosotros que nos asequible. gustan las protagonistas adúlteras, pues Sí. a ver, Ana Karenina es la protagonista adúltera por excelencia, con permiso de Emma Bovary, pero es que Ana Karenina es ella. Bueno, están las dos, ¿eh? Es que yo ahí no puedo... Tengo el corazón Para mí es dividido. un referente. No hay que elegir. No hay que elegir. Y lo que sí que hay que hacer es que Lucy lea a Ana Karenina. No, por sí, ya favor. lo, sí, ya lo Ana sé. Karenina. Es que como me cueste tanto como lo de Madame Bovary... Pero luego te lo he agradecido tanto que... Pero es que te verdad. va a encantar, es que si no te fuera a gustar, pero es que te va a No, encantar. no, sí. A ver, ya este lo sé. año ya no te da tiempo y además has leído a una adúltera, pero el año que viene a lo mejor ¿Una podrías adúltera al año? planteártelo. Una montada de año es algo necesario. Sí, yo una lo adúltera al año no hace años, o sea, por favor. Es que digo, no voy a decir la rima. Yo pues también sí. lo estaba evitando. Pero yo la digo porque soy la simple del trío. Así que, por favor, lean a Ana Karenina. Y ahora tú, Lucía, dinos qué clásico. Pues yo me he venido bastante más moderna, porque ya sabéis. Entonces me he ido, en general, las grandes distopías del siglo XX, pero creo que quizás 1984, les pasan unas cosas en las distopías, una cosa, y es que yo recuerdo cuando la leí que me gustó mucho, pero te parecen un poco obvias, ¿no? En plan de, vale, entiendo que a lo mejor cuando se escribieron eran como tenían un mensaje un poco rompedor, como una especie de advertencia, pero cuando yo lo leí, pues en los 20 más o menos, te parecen un poco obvias, ¿no? En plan de, entiendo tu mensaje, agradezco la advertencia, pero bueno, pues ya está, ¿no? Qué obviedad. Y de repente el mundo ha dado un poco la vuelta y ya parece como que hay gente que ha tomado las distopías como manuales de instrucciones y no han entendido nada. Y entonces, sobre todo, 1984, que habla mucho del tema de la verdad, la posverdad, utilizar la historia a tu antojo, inventarte la historia como te da la gana, y de repente todo eso está alarmantemente de plena actualidad. Todo el tema de la inteligencia artificial, la gente que no tiene ningún tipo de sentido crítico, que se coge el primer resultado que le tira a la cara una inteligencia que ha decidido que eso está súper bien y que es perfecto, aunque todos sabemos que falla constantemente y se inventa las cosas. Todo el tema de las fake news, el no contrastar la información, el mentir descaradamente, todo ese tipo de cosas, como que parecía que ya estaban superadas. Y que este mensaje era, pues eso, estaba un poco como innecesario o evidente, y de repente las distopías están otra vez de moda, porque hay que empezar a leerlas y leerlas bien. Así que pues con eso me quedo. De una veracidad que abruma y asusta, pero bueno. Sí, hay que leerlas. Yo no me he leído 1984, ¿no? ¿te lo puedes creer? También, O sea, lo conozco No, por la no. adaptación del cine. ¿Y Fahrenheit? Fahrenheit tampoco. Pues ¿Y es Un mi mundo favorita feliz? de las tres. Y Un mundo feliz, sí. Pero un A mundo mi favorita feliz... es Un mundo feliz. A mí es la que menos me gustó de las tres. Reléela. No, la leí hace un par de años. Sí, pues para mí, es que además para mí estamos en un mundo feliz totalmente, porque es el estar tan abrumados por información, ¿no? Porque en 1984 y en Fahrenheit te quitan la información, la gente no tiene acceso a ella de forma fácil. Sin embargo, en Un mundo feliz simplemente es que no tienes interés. Tienes de todo, pero no tienes interés por nada. El amor está prohibido. No sé, hay tantas cosas. Es que es muy triste, pero es que vivimos una distopía. Sí, la vivimos como un compendio de todo. Vivimos como en un Nicolás. compendio. O sea, para mí, de hecho, como que vivíamos muy en un mundo feliz, hasta que de repente los últimos años son como mucho más conflicto, Sí. y entonces creo que ahora vivimos en una mezcla de varias distopías. Sí, es un collage de Sí, Pero es a mí me parece que fantástico. ya digo que es muy interesante leerlas ahora, porque hace 5 años te habría dicho, a ver, están bien, pero te va a parecer todo un poco superado ya, ¿no? Pero es que ya no creo que estén superadas, no, estamos- que es algo que yo pensaba que no iba a decir nunca, pero así estamos. Estamos en ellas. Y pena. Así, acabamos el book tag con Optimistas, esperanza, como somos contentas, nosotras, ya sabéis. claro, sí, es lo que nos gusta. Pero bueno, decidnos vosotros así que habéis leído, que no, contestamos alguna premisa. ¿Cuáles son vuestras tartas favoritas también? aceptamos recetas, Sí, también. prometo hacerlas. Ay, sí, por favor, Es recetas. que no sabéis lo bien que cocinan, en serio. Es increíble. Así que nada, pues hasta aquí el vídeo de Nos hoy. vemos en el próximo vídeo. Felices lecturas. Lucía de la edición al habla. Cuando grabamos este vídeo pensamos volver a quedar otro día, tener algún vídeo en cámara y contaros esto en persona, bueno, en vídeo,
pero al final no ha podido ser, no hemos podido grabar y vamos a estar alejadas ahora mismo un tiempo del canal por circunstancias que no vienen al caso. No os preocupéis, no es nada malo, todo está bien, pero bueno, tenemos ahora mismo cosas más importantes en las que centrarnos que YouTube. Entonces vamos a estar un tiempo alejadas. No sabemos cuánto tiempo va a ser. Cuando sepamos algo, pues os iremos contando por aquí, en un vídeo corto, un reel, una publicación, lo que sea. Pero de momento vamos a estar un tiempo sin pasar por aquí y queríamos decíroslo. Así que bueno, nada, volveremos en algún momento. Hasta entonces, felices lecturas. Más o menos ese es el libro. Montaña, bajo montaña. Ese es el recorrido. Voy a ir. Pero déjame un segundo. Me encanta, Nuria, por favor. Es que no me acordaba, ya está. Nemirovsky. Nemirovsky. Vale, perdón. Otra perspectiva, ¿no? Lo ves todo como... Uy, qué susto. ¿Qué ha sido eso? Nada, que se ha caído. Que se ha caído eso. Qué susto. Yo iba a leer... Ibas a leer. Iba a hablar. Perdón.